Buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas los asistentes a este evento de cierre de actividades que se realizan en Preparatoria 18 con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La filósofa y escritora rusa Ayn Rand dijo: "La pregunta no es quién me lo va a permitir, sino quién va a detenerme". Este pensamiento nos propone la idea de que las mujeres ya no pedimos permiso para alcanzar todo aquello que nos propongamos. Aún con obstáculos, nadie puede detenernos. Cedo la voz a la maestra Lilia Margarita Lomelí Urquieta, directora del plantel, quien nos dirigirá unas palabras. Muchas gracias, maestra Lilian. Qué gusto tenerte aquí, Mara. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Estoy muy contenta de tenerte aquí, Mara. Estoy feliz porque otra vez estamos festejando el Día Internacional de la Mujer de manera presencial. En los 2 años anteriores, pues tuvimos que hacerlo de manera virtual y me da mucho gusto verlos y que ustedes se enteren, chicos, que en Prepa 18 cada año nosotros damos mucho realce a este evento del Día Internacional de la Mujer, porque gracias a Dios estoy viviendo este momento del cambio, de saber que se están volcando a vernos, de expresarles que nosotros las mujeres somos seres iguales a los hombres. Que es no es que seamos mejores ni que queremos ser mejores, sino que todos los seres humanos somos iguales. No importa el color, no importa la estatura, no importa la edad, no importa el sexo, ni las preferencias sexuales. Gracias. Todos somos seres humanos. La lucha de la mujer es eso. La lucha de la mujer no es que quiero ser mejor, que sí somos, pero no, es que queremos los mismos derechos y queremos ser respetadas en todos los espacios. Bueno, y el decir esto es que nuestra invitada de hoy, Mara, a quien estimo muchísimo, te quiero mucho, Mara, pero más de quererte es de reconocerte todo lo que haces, has hecho y sé que harás porque nos reconozcan a las mujeres. Y tú lo haces con el ejemplo. Y eso te lo agradezco enormemente por mí y por todas las que estamos aquí. Le voy a ceder la voz a quien siga para que yo me quede calladita y mejor disfrutemos a nuestra querida invitada, Mara. Arriba y ustedes sobre el escenario. Palabras de Mickey Taylor, escritora y editora de la revista Essence. Con este pensamiento en el que se sugiere que a las mujeres debemos tener el coraje para ser protagonistas en todo escenario, me place presentar la charla El papel de la mujer en la política mexicana. Para moderar, la maestra Beatriz Eugenia Sánchez Zavala, jefa del Departamento de Servicios Educativos de Prepa 18, quien presenta a nuestra invitada, la diputada doctora Mara Robles Villaseñor. Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Mara Nadiezda Robles Villaseñor, doctora en Cooperación e Intervención Social por la Universidad de Oviedo, España, maestra en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, licenciada en Economía y especialista en Planeación de la Educación Superior por la Universidad de Guadalajara. Actualmente
Ella es diputada local de la 63 legislatura del Congreso del Estado de Jalisco y profesora investigadora en la Universidad de Guadalajara. Fue diputada presidenta de la mesa directiva y presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte en la pasada 62 legislatura del Congreso del Estado de Jalisco. Forma parte del Comité Académico de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guadalajara y se desempeñó como rectora del Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara en el 2016. Además de haber sido secretaria de Educación del Gobierno del Distrito Federal. Fungió como directora de la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal y coordinó la reforma a la Ley del Servicio Público de Carrera. Anteriormente fue diputada federal en la 56 legislatura. Esto es lo muy breve que puedo mencionar de la doctora Mara Robles, porque sin duda es una mujer excepcional, es una persona incansable, imparable, que si me pongo a leer todo su currículum, pues bueno, nos tomaría muchísimo tiempo. Le damos la más cordial bienvenida a esta su casa, Preparatoria 18, y ahora sí, les cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, querida maestra. Muchas gracias, querida Lilia. Pues muchísimas gracias a la directora por esta invitación. Ella también sabe que la respeto y la quiero muchísimo. Nos conocemos desde que yo estaba en la preparatoria. Yo iba a confesar mi edad, pero si confieso mi edad, entonces paso a perjudicar a Lilia. Pero la verdad es que no es que seamos tan grandes, sino que empezamos muy jóvenes en esto. Bueno, lo que más me importa esta tarde, con todas y todos ustedes, los jóvenes, los profesores, las chicas, las madres de familia, es que hagamos una reflexión sobre algo que es verdaderamente una tragedia. Si en este momento pensamos en tragedia, lo que se me viene a mí más rápido a la mente es lo que acaba de pasar en el estadio de Querétaro. No puedo ni creer todavía que efectivamente se pretenda decir que no hubo muertos después de esos videos y de esas fotografías que probablemente ustedes también vieron y que son verdaderamente desgarradoras y terribles. Pero hay otra tragedia en el mundo, que es el de la guerra en Rusia, en Ucrania, con la invasión rusa, y hay tragedias también en África, y hay tragedias en San José de Gracia, Michoacán, donde hace 15 días fusilaron a gente mexicana. Pero hay otra tragedia cotidiana de la que no nos damos cuenta, y esa tragedia cotidiana tiene que ver con que las mujeres, en el fondo del corazón del capitalismo, seguimos siendo consideradas la servidumbre de la humanidad. Y mis alumnos de Economía, de Relaciones Internacionales, saben que cuando digo servidumbre, me refiero a algo que ocurrió en una época determinada, que es el feudalismo. Ser esclavo no es lo mismo que ser un siervo. Un esclavo está en las peores condiciones porque puede ser vendido como cosa. El esclavo tiene una cadena con una bola, un grillete mediante el cual no puede huir de su esclavista. Y entonces ese esclavista lo obliga a trabajar en una mina o en el campo o en la construcción y lo explota y lo explota y lo explota hasta que lo mata. Porque para el esclavista el esclavo es una mercancía, es una cosa, es un elemento más de las fuerzas productivas. En cambio, en el feudalismo, la servidumbre o el servilismo no requería de ningún grillete. La servidumbre se daba con el consentimiento de los siervos, nada menos porque consideraban que el señor feudal o el rey había sido elegido por Dios para gobernar. Y si alguien lo elige Dios, pues evidentemente no hay nadie más arriba que eso. Ni el secretario general de la ONU, ni Putin, ni Biden, ni todos los terrenales juntos. Entonces las mujeres seguimos siendo la servidumbre de la humanidad porque el capitalismo
nos ha convencido de que nos conviene ser la servidumbre de los demás. Y esto ocurre a pesar de que nosotras tengamos licenciatura, especialidad, maestría, doctorado, hayamos sido diputadas, secretarias de educación o hasta reinas de la primavera. A la hora de la hora, la mujer es considerada la reina del hogar. ¿Y en qué consiste ser la reina del hogar? Básicamente en llevar a cabo todos los días, sin horario, sin descanso, sin vacaciones y sin jubilación y pensión, las siguientes tareas de servidumbre. La inmensa mayoría de las mujeres en nuestras casas se levantan temprano para despertar a su familia, porque curiosamente nadie se puede despertar si no despierta la mamá. Aunque tengamos celular, aunque tengamos despertador, aunque tengamos un gallo que haga kikiriki, la mamá es la responsable de despertarnos. Y si no nos despierta, nos enojamos muchísimo y nos enojamos con ella y gritoneamos. Y después de que nos despierta y mete a la regadera a fuerzas a todos aquellos que no se bañaron en la noche, esa mamá tiene que preparar en friega el desayuno. Y si tiene niños chicos, entonces los tiene que vestir y los tiene que arrastrar a la escuela y los tiene que depositar ahí, de preferencia con la tarea del día anterior hecha. Y si son unos adolescentes, pues ya no hay necesidad de llevarlos a la escuela de la mano, pero hay que empujarlos para que salgan de la casa, porque suelen tener pretextos más inteligentes que los más chiquitos para ir a la escuela, aunque los más chicos sean más simpáticos. Bueno, esas personas generalmente en su familia lavan, planchan, barren, trapean, sacuden, tienden camas, van al tianguis, cargan los bultos, llegan a la casa, acomodan la despensa, ponen una lavadora, al mismo tiempo cuidan que un niño no se caiga por las escaleras y probablemente ven que un abuelo o una abuela desayunen. Luego preparan la comida y se tienen que arrancar a recoger a los niños de la escuela porque salen a unos horarios patéticos, como las 12 del día, cuando uno todavía no alcanza a hacer casi nada, más que todo lo que ya les dije que se tiene que hacer. Y entonces hay que preparar la comida y van a llegar a comer el resto de los miembros de la familia y lo más probable es que si la sopa está demasiado caliente haya quejas, o si la sopa hoy está un poco salada haya gritos, o si la comida no es lo que nos gusta, la rechacemos. Y si logra que comamos sin masticar chicles y ver en celular, sin meterle el dedo a una oreja a un hermano o asesinarnos a la hora de la comida, entonces, después de todos modos, tiene que lavar los platos, secar los platos, guardar los platos, recoger el tiradero y si hay niños chicos, acompañarlos a hacer la tarea o perseguir a los más grandes para que no se vayan de vagos a algún lugar. El asunto es que si eso se realizara un solo día, sería agotador, pero no sería tan grave. El asunto está en que eso ocurre todos los días, a lo largo de toda la vida. Y cuando a una mujer le preguntan que si trabaja y ella trabaja en casa, normalmente contesta que no, que es ama de casa. Y entonces lo que nosotros decimos es que esa persona sí trabaja. El problema es que no le pagan. Y entonces aquí viene la parte teórica de esta conferencia, en donde ustedes pueden sacar el cuaderno y anotar. ¿Qué es el trabajo? Alguien podría decir rápidamente, oh, no que muy inteligente es Tamara, pues ¿cómo que qué es el trabajo? Una tortura. Y si alguien dice que el trabajo es una tortura, quiere decir que es muy estudioso, porque efectivamente la definición etimológica de trabajo es tripalium tortura. Y alguien podría decir, pues es obvio, Mara, si nos pagan por trabajar, seguramente es porque no es un placer. Aunque hay otros autores como Marx y Hannah Arendt que consideran que el trabajo es fecundo y creador y que es lo único que nos distingue a los seres humanos de los animales. Aunque en estricto sentido el pájaro carpintero trabaja y el castor también. La cuestión está en que el pájaro carpintero y el castor trabajan para su sobrevivencia,
para su subsistencia. Y las pájaras solamente le llevan comida a los pajaritos cuando están súper chiquitos. Y apenas logran que los pájaros vuelen, los expulsan del nido y a volar. Cada quien se tiene que buscar su comida. Entonces, el trabajo, me voy a parar un poco, el trabajo es cualquier actividad realizada por los seres humanos, hombres, mujeres, gays, lesbianas, trans o lo que sea, y que transforma un objeto en un producto. Todas las cosas tienen un valor de uso y un valor de cambio. Esta hoja tiene como valor de uso el poder escribir sobre ella. O sea, sirve para escribir, sirve para hacer parquitos, sirve para hacer avioncitos. En el peor de los casos, si no hay papel en el baño, sirve para una urgencia. O sea, una hoja tiene un valor de uso, es decir, se usa para algo. Pero cuando algo se usa, no necesariamente tiene valor de cambio. Una cosa, un objeto que tiene valor de uso, solo tiene valor de cambio si se puede vender, es decir, si tiene un precio en el mercado, y solo en ese momento se convierte en una mercancía. Entonces, agárrense. Cuando alguien trabaja fuera de su casa y hace exactamente lo mismo que les dije, o sea, lavar, planchar, barrer, trapear, sacudir, limpiar, lavar el baño, etcétera, 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 si lo hace en la casa de la vecina, entonces se llama trabajo doméstico y se le paga a una trabajadora doméstica por ese trabajo. Dependiendo los precios del mercado, eso puede costar entre 150 pesos o hasta 300 pesos al día. Sin embargo, ese trabajo que tiene productos, es decir, cuyo producto son camas tendidas, baños lavados, platos secados, ropa planchada, especialmente la plancha se cobra por docena, ¿cierto? Pero cuando ese trabajo no se realiza en la casa de otra persona, sino que se realiza en tu propia casa, ¿qué creen? A ver, Ale, pongamos la presentación. El trabajo, ¿qué creen? No se considera trabajo. Entonces, pues esto prácticamente es una cosa de magia, porque ¿cómo es posible que lo mismo se llame de otra manera y no tenga las mismas implicaciones? En la Carta de los Derechos, de los Derechos Humanos se plantea que toda la gente tiene derecho al trabajo. Y entonces el trabajo tiene que ser reconocido y remunerado, es decir, pagado, y pagado en efectivo, porque no estamos en el feudalismo. Entonces, si el trabajo es todo proceso de transformación de un objeto en un producto a través de la actividad humana, y el producto es un valor de uso, o sea, un objeto o servicio que responde a una necesidad humana, social, material, fisiológica, psicológica o lo que sea, ¿por qué hay cosas que son trabajo o no son trabajo? Voy a poner un ejemplo de un objeto inútil. Mis aretes y mi collar. Mis aretes y mi collar no sirven para nada. O sea, a diferencia de mi suéter, que me cubre del frío, o a diferencia de mis zapatos, que evitan que me queme con el calor, o pise una caca de perro, o me clave un alfiler en la calle, los aretes no sirven para nada, no sostienen mis orejas. Mi collar no me ayuda a estar más derecha, pero es una necesidad psicológica. Hombres y mujeres nos sentimos terribles si no vamos adornados a la calle. Queremos vernos bien. Es una necesidad psicológica adornarnos. Entonces, en la medida en que satisfacemos una necesidad humana, tenemos productos o servicios que son trabajo. ¿Pero qué creen? Como viene aquí, no les voy a leer todo ese rollo, se considera actividad económica aquello que se puede intercambiar en el mercado. Pero si no se puede intercambiar en el mercado, no es actividad económica. Dale. Entonces, resulta que el trabajo no remunerado es el que realiza una persona que está haciendo ese trabajo, pero sin ningún tipo de pago. Y entonces el trabajo doméstico, si se hace en la casa del vecino, sí se paga, pero si se hace en tu propia casa, no se paga. Creo que está clarísimo, ¿verdad? Dale, Ale. Y entonces la pregunta, dale una más.
La pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué las amas de casa, cuando les preguntas si trabajan, te dicen no, soy ama de casa? Bueno, van diferentes hipótesis. La primera es porque se considera que es nuestra obligación. Es decir, si los hombres salen a cazar mamuts y entonces traen dinero para la casa, se considera que las mujeres deben hacer el trabajo en la casa para corresponder a que el hombre trajo el dinero para la casa. Y el chivo, como lo conocemos normalmente, sirve pues para pagar la renta, para pagar la luz, para pagar el teléfono, el internet, la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes consideran que el chivo es un pago al trabajo doméstico de las amas de casa? A ver, levanten la mano los que crean que es un pago. Ahora, ustedes levanten la mano los que consideren que, bueno, no es un pago, evidentemente, pero que la manutención es una especie como de solidaridad o de reciprocidad porque alguien trajo dinero para comprar las cosas. ¿Quiénes piensan eso? A ver, levanten la mano. Ok. Ahora levanten la mano los que consideran que ni es un pago ni tampoco es reciprocidad, sino que es una vulgar explotación de alguien que trabaja pero no le pagan. Dios, tenemos militantes muy rápido, estoy sorprendida, nunca habíamos tenido tantos militantes en tan poco tiempo, es muy impresionante. Pues la verdad es que la mayoría no cree eso, camaradas. La mayoría considera que de verdad es la obligación de las mujeres hacer ese trabajo. Y la mayoría considera que las mujeres que hacen trabajo doméstico son unas mantenidas. Y además consideran que ese trabajo es una muestra de amor y de cariño, que es solidaridad, que es lo elemental. Incluso no lo van a creer. Una señora súper religiosa me echó bronca y me dijo, Mara, tú no me vas a quitar a mí el derecho de servir a mi familia. Porque si tú sirves a otro, hay muchas teorías, pero se puede considerar incluso un privilegio el sacrificio. Es decir, dar tu vida para que otro esté mejor. Entonces, lo que nosotros decimos es que el pago en especie o el chivo es inaceptable como pago, porque lo que hace en la vida real es someter a las mujeres a una relación que no les permite sacar la cabeza más adelante. Si viviéramos en el comunismo primitivo, donde recolectábamos flores y frutos y comíamos de la pesca, de lo que nos íbamos encontrando, pues el dinero no importa. Pero vivimos en una sociedad en donde desgraciadamente el dinero no solamente decide si tienes techo o no, si tienes comida o no, si tienes ropa o no, sino algo muy terrible, si vales o no. Una de las razones por las que ustedes están aquí es porque sus papás consideran, y seguramente ustedes también, si no ya habrían huido por alguna ventana, que les sirve estudiar. Aunque especialmente en la prepa, y tengo que decírselo a la directora, todos dudamos mucho de para qué sirve lo que estamos aprendiendo, ¿cierto? ¿Se han preguntado eso? Entonces uno dice, ¿para qué estoy estudiando esto? ¿De qué me va a servir? Confíen en nosotros, les va a servir. Créanme. Pero bueno, es que luego explicamos qué es la prepa, pero la prepa es muy importante. O sea, la prepa existe básicamente para que cuando ustedes decidan sí o no ser unos profesionistas, si deciden que sí, pues puedan tener acceso a una carrera profesional especializada. Pero si deciden que no, ya tendrán los conocimientos básicos universales para no terminar siendo amas de casa no pagadas. Lo digo en serio, porque en este momento la inmensa mayoría de las mujeres que trabajan en su casa sin pago se quedan en la vida sin nada. Y eso es terrible, porque cualquier persona que haya trabajado, ya no digamos 8 horas, que haya trabajado 4 horas diario, tiene derecho a recibir un salario, a tener horarios, a tener prestaciones, a tener vacaciones y a tener al final jubilación y pensión. Entonces uno cree que esto nos pasa a las mujeres pues por tontas y porque nos enamoramos y porque creemos que efectivamente la familia es así. ¿Pero qué creen? No nos pasa por eso, ni tampoco hacen eso los hombres
porque sean unos truanes malvados. No sé, no me sé una lista de insultos para hombres. Qué raro, ¿verdad? No me sé, de verdad no sé. Es lo que sea. Porque les digo algo, no es por eso. Escuchen, porque esta es la frase estelar de la conferencia. El trabajo doméstico no pagado, es lo que sostiene realmente al sistema económico mundial. El trabajo doméstico no remunerado es una forma de explotación convenientemente disfrazada de un problema de género. Es decir, esa explotación, a las únicas que pudieron aplicárnosla es a las mujeres, porque acuérdense de la primera parte de la conferencia. El esclavo estaba sometido por la fuerza, por el grillete, por la bola esa y la cadena. Pero en realidad el esclavismo se terminó más rápido que el feudalismo, porque los seres humanos se rebelaron rápidamente frente a esa forma de violencia e incluso llegó a ser inviable económicamente el esclavismo y por eso se derrumbó el Imperio Romano, porque tú no puedes explotar a la gente hasta matarla sin que te cueste algo. Llega el momento en que efectivamente la gente se rebela o el asunto se vuelve improductivo. Y en cambio, la subordinación por la vía ideológica, o sea, la del convencimiento, es mucho más efectiva y mucho más duradera. Y efectivamente, bajo el revestimiento de la división del trabajo entre los sexos, se nos endilgó a las mujeres esta obligación y este trabajo. Yo a ustedes los veo muy jóvenes y entonces estoy segura de que gracias a esta juventud, ustedes ya son la clase de chicos que colaboran en el quehacer de la casa. Pueden hacerlo porque los obligan a eso y porque no las dejan salir a las chicas a las fiestas si no tienden su cama, si no lavan su plato, si no planchan la ropa o algo así. O puede ser que los chicos sean tan supermodernos como los tres cochinitos que están decididos a ayudar a su pobre mamá. ¿Tú eres de esos? Algo así, ¿no? O otros porque son conscientes y modernos, como tú, que tienes cara de supermoderno, ¿no? Pero puede ser que otros piensen que realmente es injusto, que realmente la persona que se queda en la casa es la única que tiene que hacer ese trabajo. Bueno, ¿qué les quiero decir? El trabajo no remunerado en el mundo es infinitamente superior que el trabajo remunerado. Entonces, en la medida en que mayoritariamente las mujeres hacemos trabajo no pagado, a ver si, Ale, me lees el pensamiento, wow. Bueno, fíjense bien, los hombres realizan 70, o sea, el tiempo, nunca me la sé decir, pero el 71% del trabajo que hacen los hombres es pagado. Y solamente el 26% es no pagado. Lo dije bien, ¿verdad? Y en cambio, el 34% del trabajo que realizan las mujeres es pagado y el 64% es no pagado. Es decir, que nosotras realizamos más trabajo no pagado que los hombres. Entonces, claro, pues esto es lo que impide que haya más médicas, más ingenieras, más arquitectas, más diputadas, más senadoras, más gobernadoras, más secretarias de Estado. Esta mañana yo creo que lo dije mal, pero lo quiero volver a decir así. A ver ustedes qué me aconsejan. Yo les dije, Lilia, algo terrible. Mi pobre mamá que se acaba de morir y mi papá, no sé qué dirían de esto, pero yo he podido hacer todo esto que mencionó la profesora, que suena como muy elegante. Por cierto, no me he vuelto rica porque no soy ratera, vivo muy bien de mi salario, pero no soy de esos políticos corruptos que roban dinero para hacerse millonario. Pero efectivamente soy privilegiada, soy profesora universitaria y he tenido todos esos cargos. Bueno, pero ¿saben por qué fue posible que yo hiciera todo eso? Porque en mi familia me criaron como hombre. Es decir, yo no fui obligada a tender mi cama, ni a lavar los platos, ni aprendí a hacer de comer.
cosa que lamento brutalmente porque ahora soy incapaz de prepararme algo. Y pues no es que sea inútil, lo que pasa es que no aprendí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en la vida real hay mujeres de primera y mujeres de segunda. Y las mujeres que están obligadas desde chiquitas a hacer trabajo doméstico y ayudar a sus mamás, entre comillas, ayudar, a cuidar a sus hermanitos y a preparar la comida y hacer el quehacer, desde entonces empiezan a cargar con lo que terminará siendo una doble jornada. Y entonces los hombres seguirán siendo presas de ese esquema de explotación, no porque sean malas personas o no porque sean la encarnación del patriarcado, sino como ya les dije, porque el sistema económico es muy conchudo. Y entonces lo que dice es, si tú te encargas de servir a otro, ese otro te va a proporcionar teóricamente las cosas que a ti te hacen falta. Y entonces lo que dijo Lilia hace rato se incumple brutalmente. Claro que no llegamos a la igualdad. O sea, no vamos a poder ser iguales nunca los hombres y las mujeres. Digo, por cierto, somos diferentes y qué suerte que somos diferentes. Pero la diferencia no tiene que ser el pretexto para la desigualdad. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Lo que nosotros queremos es liberar de ese grillete virtual que es el trabajo doméstico no remunerado. Ojo, a todos los seres humanos, no solamente a las mujeres, también a los hombres que hagan ese trabajo de manera indiscriminada. O sea, si alguien tiene un papá soltero, o si un hermano está a cargo de la casa porque su mamá murió o porque su mamá trabaja afuera, etcétera, etcétera, también debe ser reconocido. Entonces, nuestra propuesta es que el trabajo doméstico sea reconocido como trabajo y que además se pague. Y entonces, cuando nosotros dimos a conocer esta propuesta, todo el mundo se espantó porque dijo, caracoles, ¿a poco los papás ahora le van a pagar a la mamá? O si hay chicos que trabajan, ¿le van a pagar a la mamá? Bueno, pues supongo que todos los que estamos aquí, insisto, no somos ricos. Y en ese sentido, difícilmente encima tendríamos dinero, además de para el chivo, para pagarle un salario a la mamá o a la tía, a la abuela, a la cuñada o al primo que se hace cargo del trabajo doméstico. Entonces, lo que nosotros planteamos es que el trabajo doméstico lo tiene que pagar el Estado, o sea, el gobierno en representación de todos nosotros, porque, voy a terminar con eso, el trabajo doméstico sirve para reproducir la fuerza de trabajo. Tenemos esa de Marx, que es muy bonita, Ale. O sea, para que la gente pueda hacer historia o para que la gente pueda hacer un descubrimiento maravilloso, increíble y sensacional y ser artista o ser músico o ser lo que ustedes quieran ser, lo primero que tiene que hacer es alimentarse, bañarse, cambiarse y ser. Y ese trabajo de la reproducción de la fuerza de trabajo tiene que ser reconocido y tiene que ser pagado. Esto que les estoy contando, Lilia, fue mi tesis de maestría y de doctorado, porque yo me daba cuenta de que algo andaba mal. Yo sabía que las oportunidades que había tenido se debían a que alguien estaba trabajando para mí. Y entonces me di cuenta de que mi abuela, de que mi mamá y nosotros teníamos en la última etapa de la vida de mi mamá el privilegio de que había una trabajadora doméstica pagada. Pues esas tres personas, abuela, mamá y trabajadora doméstica, trabajaban para que mis 7 hermanos, bueno, éramos 7, estudiáramos. Y entonces ellas que trabajaron para nosotros, salvo Cleo, a quien sí se le pagaba, abuela y mamá, se hubieran quedado sin nada si no hubiera sido porque mi papá era doctor y entonces tenía derecho a una pensión. Pero si mi papá hubiera vendido cosas en el tianguis y no hubiera tenido derecho a una jubilación y a una pensión, entonces mi mamá no hubiera tenido un clavo. Es terrible, es gravísimo. Piensen en todas sus mamás, en todas sus abuelas, en todas sus primas, tías, cuñadas o lo que sea, y dense cuenta de que hay una parte de la humanidad que se está quedando sin nada a pesar de haberlo dado todo. Y las chicas,
prendan sus antenas. Ojo, si no se ponen las pilas, les va a pasar. Si no es que ya les empezó a pasar. O sea, por definición, van a ser más pobres si terminan haciendo trabajo doméstico no pagado. Ahora, ¿los hombres qué? Bueno, pues los hombres, lo que pienso que tienen que reflexionar es si a ustedes les gusta ser parte de un truco explotador que ustedes no eligieron, porque puede ser muy conveniente en apariencia, pero en los hechos eso también es violencia contra las mujeres. Y si uno violenta a alguien, pues evidentemente el que recibe los catorrazos es el que sufre más. No van a salir con que, ay, el violador sufrió más. No, te garantizo que la violada sufrió más. O me van a decir, no, a mí me duele golpearte. ¿Sí han oído ese truco de los papás? Me duele más a mí cuando te doy una nalgada. No, 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 le duele más al que recibe la nalgada, obvio. Pero evidentemente se trata de no ser cómplices de un sistema que es explotador económicamente contra alguien y que ese alguien sean las mujeres, y se trata de no ser parte de esos violentadores o explotadores que en este momento tocó que fueran los hombres. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? En vísperas del Día Internacional de la Mujer, que es súper importante que sepan que el Día Internacional de la Mujer no es para mandar piolines, no es para mandar rosas, no es para mandar chocolates, no es para celebrar nada. El 8 de marzo es un día de lucha y de protesta en donde las mujeres exigimos ser iguales. Y seguramente ya les contaron que se conmemora, que es distinto a se celebra, se conmemora porque la fábrica de unas trabajadoras que protestaron fue incendiada y le prendieron fuego a la fábrica con todo y las chavas allá adentro. Bueno, entonces, en conclusión, ¿qué proponemos? Teóricamente, en la tesis de maestría y de doctorado, lo que yo proponía era, bueno, pues que sí se pagara. O sea, de hecho, es una tesis sobre la factibilidad económica del pago. O sea, para que no me dijeran que no se podía. Es una tesis que demuestra que sí se puede pagar, ¿no? Pero una cosa es la teoría, una cosa es la academia y otra cosa es la política. Entonces, ahora sí, ya como diputada, lo que yo propongo es que juntos hagamos una iniciativa popular, es decir, una iniciativa firmada por todos los que sean mayores de edad que quieran, para que el trabajo doméstico sea reconocido como trabajo y que además sea pagado. Y lo que estamos pensando es que el gobierno le pague a las personas que hagan el trabajo doméstico en la casa. Y esos pueden ser hombres o mujeres, lo que quieran. Pero el que haga un trabajo que sea sistemático, permanente, que produzca objetos como los que ya mencioné o servicios como los que ya mencioné, que le den tiempo o condiciones a alguien para poder hacer su vida, sea reconocido. Y perdónenme, camaradas, pero eso sería una auténtica revolución. Eso sería un dardo al corazón del capitalismo, porque entonces terminaría la explotación de la mitad de la población. Y entonces sí, todas las chicas y todos los chicos que se quieran dedicar a la política podrían hacerlo, porque entonces sí, ambos podríamos volar libres como pájaros para decidir lo que mejor queramos. Esa es la pomada que yo vendo y me encantaría saber qué piensan ustedes. Gracias. A ver qué piensan, ¿les late? ¿Qué piensan? Digan la verdad, esto no es clase, no hay puntos de por medio, sus maestros no van a estar atentos a lo que digan, nada es lo correcto. ¿Qué piensan? Bien, si alguno tiene alguna pregunta para la diputada, con gusto levantan la mano y les hacemos llegar el micrófono. Queja, comentario, opinión, no solo pregunta, ¿qué piensan? Anden, muero por saber. Venga. Gracias. Ten. Acá, un chico. Está perdido. ¿Quién dijo? Bien. A ver qué hace. Hola. Bueno, a mí especialmente me gustaría comentar algo que también es un pensamiento que muchas personas, especialmente varones,
pueden llegar a tener, desde que son chiquitos hasta que son muy grandes. Y es que si uno como varón hace también labores domésticas en su hogar, se ve como un apoyo a la madre. Es como yo le estoy ayudando a mi mamá a hacer el quehacer, cuando en realidad no lo es. Es un trabajo que a todos nos corresponde, es una obligación que todos tenemos porque todos vivimos en ese hogar, en esa casa. Y es algo que también me parece importante porque se le adjudica a la mujer esa responsabilidad cuando en realidad es de todos. Es importantísimo lo que dices. O sea, dice, ay, tengo un super marido, me ayuda mucho. Bueno, hoy no quiero decir en dónde, pero un lugar súper importante, alguien que creen que dice, es que yo soy muy feliz, dice, porque tengo un marido que me deja hacer todo lo que yo quiero. Ay, ¿cómo me deja, carajo? Pues no es que te deje, o sea, es que se supone que somos iguales. Entonces es vital lo que tú dices. O sea, pero lo que tenemos es que desnaturalizar la obligación. O sea, tenemos que sacarnos de la cabeza que nosotras tenemos que hacer eso per se. Así como per se nos tenemos que sacar de la cabeza que los hombres no pueden criar hijos, que los hombres no pueden cocinar, que los hombres no pueden barrer porque entonces se vuelven maricas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que es muy distinto ser marica a ser gay y a tener preferencias sexoafectivas diferentes. ¿Sí me explico? Se fijan que a veces cuando alguien es llorón le decimos, no seas niña, ¡osh! Como si los niños no lloraran. Pero bueno, esas cosas son muy elementales, que ustedes son universitarios y que tienen resueltas seguramente de mejor manera. ¿Qué más piensas? ¿Tú qué piensas, Polluela? ¿Te ves lista? Ajá. ¿Tú? ¿Sí? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de esto? Pues que desde mujeres y hombres todos tienen que tener los mismos derechos y obligaciones. ¿Y sí te ha tocado vivir una situación como la que yo conté o eso solo ocurre en mi mundo porque soy muy vieja? Pero, ¿cómo a qué situación se ¿Te ha refiere? tocado ver cosas como las que yo conté? Sí, Sí. Ok. ¿Y tu vecina? también, ¿Perdón? también. También. ¿Y es maestro de atrás? Cuéntanos qué piensas. Estoy muy de acuerdo con lo que planteas. Me gustaría preguntar sobre la viabilidad presupuestaria del último punto que abordaste. Ujú. Ah, bueno, esa es una pregunta que me encanta, porque él ya da por hecho que ganamos la lucha, pero yo les garantizo que nos va a costar muchísimo trabajo. Se van a revelar todas las fuerzas oscuras del universo, porque ustedes creen que reconocer que alguien merece pago va a ser fácil. No, hombre, nos van a acusar que estamos en contra de la solidaridad, del amor universal, de la fraternidad, del espíritu de servicio, de todo lo demás. Pero sí, la buena noticia es que justo la tesis de maestría de doctorado demuestran que sí es viable. En concreto, aquí en Jalisco, el presupuesto es de 137,000 millones de pesos. Y les garantizo, desgraciadamente, que la inmensa mayoría del dinero del estado de Jalisco se gasta en programas que no funcionan, porque de otra manera tendríamos seguridad, tendríamos buen transporte, tendríamos calles limpias y sin baches, tendríamos toda la posibilidad de que nadie quedara rechazado de la universidad y todos pudiéramos estudiar. Tendríamos buen sistema de iluminación. Es decir, la mayoría de los servicios públicos no cumplen con nuestras necesidades, de tal manera que mi propuesta sería que igual que la pensión para los adultos mayores, en este caso se destine una partida importante. Estoy pensando, fíjense, que para que sea viable sea el 10% del presupuesto, o sea que sean 1,700 millones de pesos para empezar. Obviamente, no podríamos empezar por todo el mundo, podríamos ir por partes y habría que empezar por las mujeres que más lo necesiten, es decir, por las que viven en colonias populares, por las que viven en el campo, por las indígenas, que encima de todo eso, además son pobres. Pero en Quebec, en Canadá, ¿qué creen? Decidieron igualar los salarios de la brecha salarial. Es increíble, Lidia. Sí, Lidia, sí sabes, ¿verdad? Sacaron la cuenta de cuántos años tenían pagándole distinto a un ingeniero y a una ingeniera. Y
homologaron los salarios y eso no es todo, les pagaron de forma retroactiva. O sea, que hay países civilizados en donde primero lo primero, es decir, primero la justicia. Entonces, claro, ¿usted es maestra también? ¿Madre de familia? ¿Y ya empezó a sacar cuentas de cuánto dinero le deberían en su casa? Ajá. ¿Y qué le parece la propuesta? Un micrófono rápido. Corran, corran. Porque me debo ir en 3 minutos. Sale, me carrerea. Sí, claro. Pues más que nada, pues nos da gusto el que se nos reconozca como amas de casa. Y pues también es como la pregunta, desde casa, ¿cómo podemos empezar? Oh, fíjense, lo que ella dice es muy importante, que se nos reconozca, que se nos valore. Fíjense bien, yo les quiero ser sincera, esto no es una lucha fácil, ¿eh? Si de veras a ustedes medio los convencí, pues es una maravilla, pero no va a ser fácil, para nada. Es que hay que luchar por conseguir el derecho. Ahorita, por ejemplo, se supone que todos tenemos derecho a la educación, pero ya sabemos que no todos pueden llegar a la prepa, porque hay que pagar el camión, hay que pagar útiles escolares, hay que pagar computadora, hay que pagar internet, hay que comprar ropa. O sea, el derecho a la educación es gratuito porque no pagamos 9,000 pesos mensuales para venir a la prepa, pero en realidad para poder estudiar, nuestras familias tienen que invertir muchísimo dinero. Por eso es una superinversión el que ustedes puedan venir a estudiar. Entonces, nada más el hecho de que se valore, de que se reconozca a las personas, cambiaría todo. En este momento las mujeres legalmente tenemos todos los derechos, ¿cierto? Pero nosotras sabemos que en la vida real no somos iguales. Ni siquiera las que se supone que como la directora, la coordinadora académica o yo, tenemos muchísimo poder. Ni siquiera. Tenemos que ser sinceras y todavía estamos peleándola. Entonces, la clave aquí es que nosotras sepamos que ese trabajo vale, que lo sepan las mujeres y que lo sepan los hombres. Eso sería el principio del triunfo. Pero claro, si nos ponemos las pilas, entonces podemos lograr que sea realidad. Entonces, bueno, yo les voy a dejar con la directora los formatos para que quien quiera firmar la iniciativa popular, solo pueden ser los que tengan más de 18 años, obviamente, y que tengan credencial de lector. Si la quieren firmar, nos va a encantar. Y si quieren proponérselo a sus familias, a sus amigos. Y les quiero terminar diciendo que esto es política. O sea, la política no es solamente pedir el voto y luego desaparecer. La política no es solamente tranzas, cuchupos, robos y cosas así. Y la única manera de que la política mejore es que ustedes, los jóvenes, se involucren en política y que se informen de asuntos que no les aparentemente interesan directamente. Nosotros dudamos muchísimo sobre si hacer esta campaña entre universitarios y decíamos, no nos van a pelar porque ellos son jóvenes estudiantes, no son amas de casa. ¿Y saben por qué decidimos hacer esta campaña entre los jóvenes universitarios? Porque ustedes son los más educados y son efectivamente los que pueden tener la capacidad de ver más allá de sus propios intereses. Es decir, si los jóvenes realmente se deciden a luchar por una causa, la que sea, ustedes son brutalmente imparables. Ni los políticos, ni los directivos, ni nadie somos tan poderosos como los jóvenes. Y eso no es un rollo. Cuando ustedes decidan apoyar una causa, la que sea, entonces realmente la cosa puede cambiar muy, pero muy, muy profundamente. Entonces, bueno, pues no sé si alguien quiere decir algo más, porque si no, entonces yo me tengo que ir volando. Pero le quiero dar las gracias infinitas a Lilia por invitarme, por creer que yo podía decirles algo interesante y que fuera valioso para sus vidas. Y muchísimas gracias a la coordinadora académica y a todos por recibirme. Muchas gracias. No, Mara. Muchísimas gracias a ti. Ojalá y lo hubiera escuchado mi abuela y mi madre. Y no, ya ahorita estuvieran ahí firme y pidiéndole al gobierno lo que le deberían, ¿verdad? Se hubieran hecho ricas después de habernos atendido a todas las familias y a todos los hijos. Y más mi suegra, que tuvo 15 hijos. Entonces, imagínense lo que le deberían de pagar por esa lavada y cazuelas de este tamaño y demás. Bueno,
decirte que las mujeres hemos tenido ese rol, pero que no tenemos por qué seguirlo teniendo siempre. Que si es un gusto hacerlo, qué bueno. Pero realmente, si se logra que eso sea remunerado, no manches, como dices, no manches. Es que sería fabuloso. Así como hay un presupuesto para que todos ustedes tengan una beca, Benito Juárez, y puedan estudiar sin poner peros, que haya también un salario para las madres trabajadoras del hogar y que lo sigan haciendo con el mismo gusto y con el mismo servicio y que ese sea un logro de gane. Y si no son mujeres y son hombres, porque también conozco muchos padres de familia que le atoran a todo esto, bien merecido y bien logrado. Te felicito por esta iniciativa. Ojalá y se logre esto. Pero yo te agradezco que hayas transmitido esto para que vean que hay mujeres que piensan por muchos. Y esas mujeres son las que pueden transformar nuestras situaciones actuales y futuras. Muchísimas gracias, Mara, por estar aquí con nosotros. Quisiera entregarte un reconocimiento. Dice, la Escuela Preparatoria número 18 otorga el presente reconocimiento a la doctora Mara Robles Villaseñor por su valiosa participación en la conferencia El papel de la mujer en la política mexicana como parte de nuestros programas en el marco internacional de la mujer. Muchas gracias. Y un pequeño detalle de una mujercita preciosa. Sí, muchas gracias. Una Lupita como tú. Gracias. Luchadora. Todo. Muchas gracias. Muchas gracias, querida.